El método de enseñanza de la armonía. La materia de enseñanza de la composición musical se divide habitualmente en tres sectores: armonía, contrapunto y formas musicales. Es decir, armonía, enseñanza de los sonidos simultáneos, acordes, y de sus posibilidades de encadenamiento, teniendo en cuenta sus valores arquitectónicos, melódicos y rítmicos, y sus relaciones de equilibrio. Contrapunto, enseñanza de la conducción de las voces teniendo en cuenta la combinación motívica. Puede ser eventualmente también la teoría de las formas contrapuntísticas. Formas musicales, disposición de la construcción y desarrollo de las ideas musicales. Esta división tiene la gran ventaja de que posibilita la observación aislada de los diversos factores que concurren en el complejo de la técnica composicional, pero la necesidad de explicar cada materia de manera autónoma genera una división más neta. Con ello, cada sector pierde las relaciones que lo unen con los restantes, las afinidades que existen en vista de un objetivo común. La armonía y el contrapunto han olvidado que, juntamente con las formas musicales, constituyen la enseñanza de la composición, y el alumno que al estudiar armonía se ha acostumbrado a pensar y a crear armónicamente, y al estudiar contrapunto a pensar y a crear contrapuntísticamente, tendría que aprender, y suele estar desválido ante esa tarea, a unir los conocimientos adquiridos y a utilizarlos conjuntamente para su objetivo final. Por eso, como en todas las empresas humanas, debe elegirse un camino central, y hay que preguntarse qué punto de vista determinará la elección de este camino. Facilitará mucho las cosas tanto al alumno como al profesor que todo lo expuesto se encuentre en clara relación, que unas cosas se deduzcan y surjan de otras. Y es necesario, ante todo, delimitar perfectamente la materia. Todo lo que esté alejado de ella sea apartado a un lado. Así, en nuestro caso, en la armonía, será sin duda útil deducir la esencia de los encadenamientos únicamente de la esencia de los acordes y excluir los factores rítmicos, melódicos, etc. Porque la complicación que se origina cuando se combinan todas las posibilidades de las funciones armónicas con todas las posibilidades rítmicas y temáticas sería tan inabarcable para el profesor como para el alumno. Sin embargo, no por esto hay obligación de excluir indicaciones cuya utilidad tendrá su lugar en un nivel más alto, pues la armonía es solo el estudio preliminar de la composición. Ahora bien, deben darse solo las indicaciones que sean realmente necesarias para alcanzar el objetivo principal. Las que no lo sean deben evitarse como aspectos marginales derivativos del sistema, aunque posean un interés en sí mismas. En este sentido, todos los tratados de armonía que, siguiendo el antiguo método del bajo cifrado, obligaban al alumno a disponer las voces sobre el bajo, son inadecuados, pues no se aprendía en ellos sino la conducción de las voces, lo cual solo en una medida limitada es tarea de la armonía. La esperanza de que el alumno encuentre por sí mismo buenas sucesiones de acordes es tan legítima como si las aprende estudiando las obras maestras, donde ocurren encadenamientos aún mejores. Así, habrá que confiar en el talento del alumno, que es lo mejor cuando el profesor no está en condiciones de influir en él, mostrándole con medios seguros y coherentes las nociones necesarias de una manera consciente. En este caso, está claro que no se practica un trabajo esencial, sino solo secundario, y es injusto para el alumno que durante largo tiempo se ha limitado a disponer las partes sobre sucesiones de acordes de los que él mismo no es responsable. El colocarle de repente ante la armonización de corales, es decir, ante la tarea de crear sucesiones de acordes de cuya eficacia es él mismo el responsable, sin habérsele explicado antes ni haberla practicado. Es verdad que hay alumnos aventajados que salen bastante bien del paso, pues gracias a la escucha y meditación de la música asimilada durante la enseñanza, poseen un cierto sentido valorativo de las sucesiones armónicas, de modo que el profesor no tiene sino que corregir pequeñas desigualdades, faltas y monotonías. Pero el alumno menos dotado o dotado de manera diferente, no habiendo recibido más indicaciones que las que se refieren a la conducción de las voces, se encuentra incapaz y jamás aprende a construir una pieza musical cuya estructura armónica sea lógica y coherente. En otro tiempo, la realización de un bajo podía tener un valor cuando era tarea del pianista acompañar con el bajo cifrado, pero enseñar esto hoy, cuando ningún músico lo necesita, es tan inútil como molesto. Impide ocuparse de cosas más importantes y, sobre todo, entorpece la independencia del trabajo del alumno. Para alcanzar el objetivo principal de la enseñanza de la armonía, unir los acordes en sucesiones teniendo en cuenta sus peculiaridades de manera que tales sucesiones resulten eficaces, no es necesario estudiar tanto el arte de conducir las voces.
La prohibición de movimientos paralelos, el manejo de las disonancias y otras cosas semejantes resultan bastante fáciles de aprender, y además el contrapunto y las formas musicales ya se ocupan adecuadamente del movimiento de las partes, indisolublemente unido al tratamiento temático, mientras que para el encadenamiento de los acordes basta evitar los movimientos no melódicos, sin preocuparse excesivamente por la melodía, ya que esta preocupación en la enseñanza de la armonía estropea el gusto y origina un planteamiento equivocado de la composición musical. He prescindido en este libro de realizar análisis armónicos, considerándolos superfluos. Si el alumno estuviera capacitado para tomar de los ejemplos existentes todo lo que necesita para componer, entonces no sería preciso enseñarle armonía, y realmente es posible aprenderlo todo por este procedimiento. Yo mismo nunca he estudiado armonía, así que soy un ejemplo, entre otros muchos, de esta posibilidad. Pero la mayor parte de los alumnos tiene necesidad de ser orientada, y puestos a enseñar debe decirse todo lo posible. Ahora bien, los análisis armónicos son más que una ventaja para el alumno, una especie de prueba que el tutor da de la exactitud de su teoría. No es que yo ignore la utilidad que para el alumno puede tener el seguir los pasos de la armonía en las obras maestras, pero lo verdaderamente útil en este aspecto es estudiar la construcción armónica de una obra entera y las relaciones de equilibrio entre los acordes y las sucesiones armónicas. Y esto no es posible hacerlo en el marco de un tratado de armonía. Lo demás es relativamente inútil. Estos análisis suelen mostrar a través de qué tonalidades modula un tema, o lo que sería mejor, cuántos acordes aparentemente extraños ocurren en el interior de una obra musical sin que desaparezca la tonalidad básica. Pero todo esto no es necesario si se dan al alumno los medios para hacer el análisis por sí mismo, pues así comprenderá mucho mejor la construcción armónica de una obra que mediante esos análisis previos. Pero las relaciones de equilibrio de los motivos con la armonía, el desarrollo rítmico, en una palabra, todo lo que es propiamente composicional, no pertenece, resulta obvio aclararlo, a la enseñanza de la armonía. He aquí cómo aparece de nuevo lo accesorio, y no puedo comprender cómo el alumno pueda entender lo esencial si lo accesorio se erige en objetivo principal. En general, me he abstenido de polemizar con métodos y teorías de ciertos autores, y me he limitado a explicar las cosas cuando he creído que era necesario explicarlas. Ahora bien, donde he iniciado una exposición que me parecía nueva, me he visto obligado a rebatir viejos usos. Por la razón antes expuesta, no me siento obligado a señalar qué ideas de este libro considero nuevas. Como músico no formado en lecturas exhaustivas, sino que he obtenido principalmente mis conocimientos como resultado de mi labor pedagógica y de composición, me permito dispensarme de citar las fuentes científicas, tal y como es costumbre en los trabajos teóricos. Una labor tan pesada y estéril solo puede emprenderla quien se interese más por la teoría que por el aspecto vivo del arte. Reconozco abiertamente que debo muchas ideas a los tratados tradicionales. Cuántas y cuáles no es cosa que pueda yo decir, pues debido a mi método de trabajo, este distingo ha escapado hace tiempo a mi control. Tengo que decir también que a muchos libros malos e ideas falsas debo lo mejor que he podido exponer aquí, pues me han obligado a meditar y a desbrozar el camino recto. Otras cosas proceden del desarrollo natural del sistema expuesto, pero el conjunto está concebido como una intuición artística y por lo tanto inmediata. Creo que algunas de las ideas desarrolladas pueden tener pretensiones de novedad, otras, por lo menos, difieren de lo hasta aquí conocido por una mayor precisión o por abrir perspectivas más amplias, pero prefiero renunciar a la gloria de la novedad si es que he podido ofrecer alguna, antes que tener que devorar los tratados de armonía más importantes. Este libro podría ser un libro de texto y servir a un objetivo práctico, es decir, poner en manos del alumno un método seguro de trabajo, pero no he podido renunciar a discutir ocasionalmente puntos de vista sobre relaciones más complejas, sobre las afinidades y relaciones que el quehacer artístico tiene con otras actividades humanas, sobre las relaciones recíprocas entre lo que se da en la naturaleza fuera de nosotros y el sujeto operante o contemplador. Repito, lo que digo a este respecto no debe ser tomado como teoría, sino como analogías más o menos trabadas en las que lo más importante no es la cuestión aislada, sino la relación con un panorama físico o psicológico más amplio. Es posible que este libro sea para el músico corriente que no piensa profundizar más un poco difícil de comprensión.
Es posible también que solo sirva para los alumnos más adelantados o para los profesores. Lo sentiría mucho, pues yo lo hubiera querido ante todo para el uso de los más jóvenes, pero no puedo cambiar nada y hay que esperar. Esperemos que cuando llegue el día en que el nivel del músico medio se haya elevado tanto que no precise ya de compendios o de libros ilustrados, no haya aún pasado el tiempo de lo que tengo que decir.